La luz dorada del amanecer se filtraba entre las cortinas de la modesta habitación del padre José de Jesús Aguilar. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando el sonido insistente de su teléfono celular interrumpió la quietud matutina. Con los ojos aún pesados por el sueño, extendió su mano hacia la mesita de noche. «Diga», contestó con voz ronca, frotándose los ojos con la mano libre. «Padre Aguilar, buenos días. Soy el cardenal Rodrigo Sánchez, desde la Catedral Metropolitana». El tono formal del cardenal hizo que José de Jesús se incorporara de inmediato, ahora completamente despierto. No era común recibir una llamada del cardenal a esa hora. «Buenos días, Eminencia. ¿En qué puedo servirle?» Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si el cardenal estuviera midiendo sus palabras. «Tengo noticias extraordinarias, padre. El Santo Padre, León XIV, ha solicitado expresamente su presencia para una misa especial en la Basílica de Guadalupe. Una misa que será transmitida a nivel mundial». El padre Aguilar sintió que su corazón se aceleraba. Durante sus 20 años de sacerdocio había experimentado muchas sorpresas, pero nada comparable a esto. «¿El Papa me ha solicitado a mí? Debe haber algún error, Eminencia». «No hay error, padre. Su Santidad mencionó específicamente su nombre. Está impresionado con su trabajo pastoral y su manera de comunicar el Evangelio en estos tiempos modernos. La misa será en 3 semanas». Después de terminar la llamada con las indicaciones necesarias, José de Jesús permaneció sentado en el borde de su cama, contemplando el crucifijo en la pared frente a él. ¿Por qué él? Un sencillo sacerdote de una parroquia en Coyoacán, conocido principalmente por sus homilías en redes sociales y su trabajo con jóvenes. La noticia se extendió rápidamente por toda la parroquia de Santa Catarina. El padre Aguilar intentaba mantener la calma mientras celebraba la misa matutina, pero podía sentir las miradas expectantes de los feligreses. Muchos ya habían visto las noticias en sus teléfonos. «El Señor esté con ustedes», pronunció con voz serena, alzando las manos ante la congregación. «Y con tu espíritu», respondieron al unísono, con más entusiasmo de lo habitual. Después de la misa, doña Lupita, una anciana que había asistido fielmente a la parroquia durante más de 40 años, se acercó con lágrimas en los ojos. «Padre, qué bendición tan grande. La Virgen de Guadalupe ha intercedido por usted». José de Jesús sonrió con humildad. «Es una responsabilidad muy grande, doña Lupita. Necesitaré muchas oraciones». «Las tendrá todas, padrecito. Todo Coyoacán estará rezando por usted». Mientras caminaba hacia la oficina parroquial, su asistente, Martín, un joven seminarista, lo esperaba con una expresión entre emocionada y preocupada. «Padre, ya hay 3 canales de televisión esperando afuera para entrevistarlo». José de Jesús suspiró profundamente. «Diles que no daré entrevistas por ahora. Necesito tiempo para procesar todo esto». Esa tarde, buscando un momento de paz, José de Jesús se dirigió al Parque Centenario. Se sentó en una banca bajo un ahuehuete centenario, observando a las familias pasear y a los niños jugar. El cielo de Ciudad de México, excepcionalmente claro ese día, mostraba tonalidades azules que raramente se apreciaban debido a la contaminación. «¿Me permite sentarme, padre?» La voz lo sacó de sus pensamientos. Un hombre mayor, de unos 70 años, con el rostro marcado por el sol y las experiencias, señalaba el espacio vacío de la banca. «Por supuesto», respondió José de Jesús, moviéndose ligeramente para hacer más espacio. El hombre se sentó con un leve quejido, apoyándose en un bastón de madera tallada. «Soy Rafael Gutiérrez», se presentó, extendiendo una mano callosa. «Lo reconocí de sus videos. Mi nieta siempre me los muestra en su teléfono». José de Jesús estrechó su mano con una sonrisa genuina. «José de Jesús Aguilar, encantado de conocerlo, don Rafael. He oído las noticias. Debe ser un gran honor. Y una gran preocupación también, me imagino». El padre asintió, sorprendido por la perspicacia del anciano. «La verdad es que no me siento merecedor.
Hay tantos sacerdotes más sabios, más experimentados. Don Rafael contempló a un grupo de palomas que picoteaban cerca de sus pies. ¿Sabe, padre? Cuando era joven trabajé en la construcción de la nueva basílica. Éramos cientos de obreros. Pero recuerdo que un día el arquitecto Ramírez se acercó a mí, específicamente a mí, para pedirme que me encargara de un detalle en el altar. Nunca entendí por qué me eligió entre tantos, pero aprendí que a veces somos llamados no por lo que creemos merecer, sino por lo que otros ven en nosotros que nosotros mismos no podemos ver. Las palabras del anciano resonaron profundamente en José de Jesús. Permanecieron en silencio por un momento, observando el atardecer que comenzaba a pintar el cielo con tonos anaranjados y rojizos. Gracias, don Rafael. Creo que necesitaba escuchar eso hoy. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La Conferencia Episcopal Mexicana convocó reuniones especiales. Los medios de comunicación especulaban sobre el significado de esta misa histórica. El teléfono de José de Jesús no dejaba de sonar. Una tarde, mientras revisaba sus notas para la homilía en su despacho, recibió una visita inesperada. El padre Esteban Rojas, un viejo amigo del seminario que ahora servía en una parroquia rural de Chiapas, apareció en la puerta. «Esteban, ¿qué haces aquí?», exclamó José de Jesús levantándose para abrazar a su amigo. «¿Crees que me perdería este momento? Vine a asegurarme de que no te hayan subido los humos a la cabeza», bromeó Esteban, aunque sus ojos reflejaban sincero orgullo. Ambos se sentaron, y Esteban sacó de su mochila desgastada una botella de mezcal artesanal. «Traje esto de Oaxaca. Creo que lo necesitamos para celebrar, o para darte valor». José de Jesús rió mientras buscaba 2 pequeños vasos. «¿Recuerdas nuestros días en el seminario?», preguntó Esteban después del primer sorbo. «Siempre fuiste el que tenía más facilidad para conectar con la gente. Incluso los profesores más severos te apreciaban. Y tú siempre supiste que querías servir en comunidades rurales», respondió José de Jesús. «Mientras yo dudaba entre el periodismo y el sacerdocio. Y mira ahora, combinas ambos mundos. Tus homilías llegan a miles a través de Internet. No me sorprende que el Papa se haya fijado en ti». José de Jesús contempló el ámbar líquido en su vaso. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto, Esteban. Si las redes sociales, las entrevistas, si todo eso realmente sirve para acercar a las personas a Dios o si solo alimenta mi vanidad». Esteban miró directamente a los ojos de su amigo. «Te conozco desde hace 25 años, José. Te he visto en tus mejores y peores momentos. Si hay algo que nunca ha cambiado es tu honestidad y tu deseo de servir. Usas las herramientas de nuestro tiempo para llegar a quienes más lo necesitan. ¿No es eso lo que haría Cristo hoy?». A medida que se acercaba el día de la misa, los preparativos se intensificaron. José de Jesús dividía su tiempo entre sus obligaciones parroquiales, las reuniones con la curia y la preparación espiritual personal. Una mañana, mientras desayunaba en una pequeña fonda cerca de la parroquia, se percató de una niña que lo observaba desde otra mesa. Tendría unos 10 años y lo miraba con tímida curiosidad. A su lado, una mujer que parecía ser su madre, notó la dirección de la mirada de la niña. «Discúlpela, padre», dijo la mujer, acercándose a la mesa de José de Jesús. «María es su admiradora. Ve todos sus videos para niños». La niña, sonrojada, se escondió parcialmente detrás de su madre. «No hay nada que disculpar», respondió cálidamente José de Jesús. «Hola, María. ¿Te gustan los videos?». La pequeña asintió, aún tímida. «¿Va a hablar con el Papa?», preguntó finalmente, con voz apenas audible. José de Jesús sonrió. «Eso parece. ¿Hay algo que quieras que le diga de tu parte?». María pareció considerarlo seriamente por un momento. «Dígale que rezamos por él todos los días en mi escuela. Y que espero que no esté muy solito allá en Roma». La inocencia y profundidad de las palabras de la niña conmovieron a José de Jesús más de lo que hubiera esperado. «Se lo diré, te lo prometo», respondió, sintiendo un nudo en la garganta. En la víspera de la gran misa,
José de Jesús decidió visitar la Basílica de Guadalupe en la noche, cuando estuviera menos concurrida. Necesitaba un momento a solas con la imagen de la Virgen Morena que tanto significaba para el pueblo mexicano. La basílica, imponente y moderna, contrastaba con la antigua iglesia visible desde sus ventanas. El interior estaba en penumbra, iluminado, principalmente por las velas votivas. Unos pocos fieles rezaban en silencio, dispersos entre las bancas. José de Jesús avanzó hacia el frente, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe presidía el altar mayor. Se arrodilló, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mañana, este mismo espacio estaría repleto de fieles y cámaras, transmitiendo sus palabras a millones de personas en todo el mundo. Y el Papa León XIV, un pontífice conocido por sus gestos inesperados, estaría conectado virtualmente, observando, escuchando. «Dame las palabras, madre», susurró, mirando el rostro sereno de la Virgen. «Ayúdame a ser solo un instrumento para transmitir esperanza y fe». Mientras rezaba, recordó su propio camino vocacional. El joven de Tepito que soñaba con ser periodista. La crisis de fe durante la universidad. El momento de claridad cuando, visitando un hospital infantil como voluntario, comprendió que quería dedicar su vida a acompañar a las personas en sus momentos más vulnerables. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. Era un sacristán que no lo había reconocido en la penumbra. «Estamos por cerrar, señor», dijo amablemente. José de Jesús asintió y se puso de pie. «Gracias, ya me retiraba». Mientras caminaba hacia la salida, se detuvo un momento para contemplar el espacio donde mañana oficiaría la misa más importante de su vida. Las luces tenues, el silencio, la majestuosidad del recinto sagrado, todo parecía susurrarle que, a pesar de sus dudas, estaba donde debía estar. Al salir, el aire fresco de la noche capitalina lo recibió. A lo lejos, las luces de Ciudad de México brillaban como estrellas caídas, recordándole a los millones de personas que vivían sus propias luchas, esperanzas y sueños. Personas a las que esperaba poder llevar un mensaje de esperanza y renovación. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje del cardenal Sánchez. «Todo está listo para mañana. El Santo Padre ha confirmado su participación virtual. Que Dios lo acompañe, Padre Aguilar». José de Jesús guardó el teléfono y alzó la vista hacia el cielo nocturno, donde apenas se distinguían algunas estrellas entre la contaminación lumínica de la gran ciudad. «Que así sea», murmuró. Regresó a la parroquia caminando, permitiéndose absorber los sonidos y olores de su amada ciudad. El aroma de los tacos al pastor de un puesto callejero, la música de mariachi que escapaba de un restaurante, las risas de los jóvenes reunidos en una esquina. Este era su México, su gente. Y mañana tendría el privilegio y la responsabilidad de representarlos ante el mundo y ante el Papa. Al llegar a su habitación, se sentó en su escritorio y abrió nuevamente el borrador de su homilía. Las palabras que había preparado durante semanas ahora le parecían insuficientes. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir de nuevo, esta vez dejando que su corazón guiara su pluma. Escribió sobre la fe en tiempos de crisis, sobre la esperanza que persiste en medio del dolor, sobre el México que sufre pero que nunca pierde su capacidad de amar y creer, sobre la Virgen de Guadalupe, madre mestiza de un pueblo mestizo. Cuando terminó, era pasada la medianoche. Releyó sus palabras, sintiendo que por fin había encontrado lo que quería transmitir. Mañana, frente al mundo y al Papa León XIV, no hablaría como un teólogo ni como una celebridad, sino como un simple sacerdote mexicano que comparte las alegrías y tristezas de su pueblo. Se acostó con una extraña mezcla de nerviosismo y paz. Mientras el sueño lo vencía, recordó las palabras que su madre le había dicho cuando le comunicó su decisión de entrar al seminario. «José, Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados». Mañana descubriría para qué había sido llamado realmente. El sonido de las campanas de la parroquia de Santa Catarina
Despertó al padre José de Jesús Aguilar exactamente a las 5:00 de la mañana. No había conseguido dormir más de 3 horas, pero se sentía extrañamente alerta, como si una energía invisible lo impulsara. Se incorporó, dirigió su mirada al crucifijo en la pared y susurró una breve oración. «Hoy es tu día, Señor, no el mío». El cielo de Ciudad de México amanecía con un azul intenso, inusual para una metrópoli frecuentemente cubierta por la contaminación. Mientras se afeitaba frente al espejo del pequeño baño, José de Jesús observó su rostro con detenimiento, las pequeñas arrugas alrededor de los ojos testigos de sus 48 años, la cicatriz casi imperceptible en la barbilla, recuerdo de una caída de bicicleta en su infancia en Tepito, y sus ojos, que hoy reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. El sonido de su celular interrumpió su contemplación. Era un mensaje de su hermana menor, Carmen. «Toda la familia está reunida en casa de mamá. Veremos la transmisión juntos. Estamos orgullosos de ti, hermano. Papá lo estaría también». José de Jesús sintió un nudo en la garganta al pensar en su padre fallecido hace 5 años, don Héctor Aguilar, obrero de una fábrica textil, hombre de pocas palabras pero de fe inquebrantable, quien había aceptado con inicial reticencia pero eventual orgullo la vocación sacerdotal de su hijo mayor. Tras vestirse con su sotana más formal, José de Jesús tomó el folder con su homilía y los documentos que el Vaticano le había enviado con el protocolo a seguir. Al salir de su habitación, se encontró con Martín, el joven seminarista, quien ya lo esperaba en el pasillo. «Buenos días, padre. El chofer enviado por la arquidiócesis ya está aquí». «Gracias, Martín. ¿Cómo está todo en la parroquia?» «Tranquilo por ahora, aunque ya hay periodistas agrupándose en la entrada. El padre Guillermo se está encargando de ellos». José de Jesús asintió, agradecido por el apoyo de su vicario parroquial. Juntos caminaron hacia la salida trasera, evitando el tumulto mediático. El trayecto hacia la Basílica de Guadalupe fue sorprendentemente fluido. Las autoridades habían dispuesto un operativo especial para garantizar la movilidad en este día histórico. Desde la ventanilla del vehículo, José de Jesús observaba las calles que poco a poco cobraban vida. Vendedores ambulantes instalando sus puestos, trabajadores dirigiéndose a sus empleos, estudiantes con mochilas coloridas esperando el transporte público. La cotidianidad de México continuaba, ajena al torbellino interior que experimentaba el sacerdote. «¿Nervioso, padre?», preguntó el chofer, un hombre de mediana edad llamado Roberto, rompiendo el silencio. «Un poco», admitió José de Jesús, con una sonrisa tímida. «¿Usted ha estado alguna vez en la basílica?» «Muchas veces, padre. Mi esposa es muy devota de la Virgencita. Vamos cada 12 de diciembre sin falta». La conversación giró hacia temas cotidianos, lo que ayudó a José de Jesús a relajarse momentáneamente. Roberto le contó sobre sus 3 hijos, sobre cómo el mayor estaba estudiando ingeniería gracias a una beca, sobre las dificultades económicas que enfrentaban, pero también sobre las pequeñas alegrías que mantenían unida a su familia. «¿Sabe, padre?», dijo Roberto mientras se acercaban a la calzada de Guadalupe, ya congestionada de personas. «Lo que usted hace es importante. Sus videos han ayudado mucho a mi hijo menor a entender la fe. A veces los jóvenes necesitan escuchar las verdades eternas en un lenguaje que puedan comprender». Las palabras del chofer resonaron profundamente en José de Jesús. Era precisamente eso lo que siempre había intentado hacer: tender puentes entre la tradición milenaria de la Iglesia y las nuevas generaciones. La plaza frente a la Basílica de Guadalupe estaba completamente abarrotada. Miles de fieles habían comenzado a congregarse desde la madrugada, ansiosos por ser testigos de este evento histórico. Pancartas con mensajes de bienvenida al Papa León XIV y al Padre Aguilar se agitaban entre la multitud. Los cantos marianos se elevaban como una sola voz hacia el cielo despejado. El vehículo se detuvo en una entrada lateral, donde un grupo de sacerdotes y funcionarios del Vaticano esperaban. Entre ellos, José de Jesús reconoció inmediatamente al cardenal Sánchez, quien avanzó para recibirlo.
Bienvenido, padre Aguilar, saludó el cardenal con formalidad. Todo está preparado. Su santidad se conectará exactamente a las 12:30, durante su homilía. El enlace ya ha sido probado. José de Jesús asintió, absorbiendo la información. Ser interrumpido por el Papa durante su homilía no estaba en el protocolo original que había recibido. Sintió una nueva ola de nerviosismo, pero la controló respirando profundamente. «Sígame, por favor», indicó uno de los asistentes vaticanos. «Le mostraremos la sacristía donde podrá prepararse». La sacristía especial, preparada para ocasiones como esta, era un espacio amplio y solemne. Allí, José de Jesús se encontró con otros 3 sacerdotes que concelebrarían la misa con él, así como con 2 obispos auxiliares de la arquidiócesis. Todos lo saludaron con respeto, aunque notó cierta reserva en algunos de ellos. No todos veían con buenos ojos su estilo moderno y mediático de evangelización. Mientras se colocaba la casulla blanca bordada especialmente para la ocasión, José de Jesús intentaba concentrarse en la oración. Sin embargo, sus pensamientos eran interrumpidos constantemente por la magnitud del momento. ¿Qué diría el Papa? ¿Por qué había elegido interrumpir específicamente durante su homilía? Un joven monaguillo se acercó tímidamente. «Padre Aguilar», murmuró. «Hay alguien que insiste en verlo antes de la misa. Dice que es importante». José de Jesús miró su reloj. Faltaban aún 40 minutos para el inicio de la ceremonia. «¿Quién es?» «Una señora mayor. Dice que se llama María Dolores». El nombre golpeó a José de Jesús como una ola inesperada. María Dolores Vargas había sido su maestra de catecismo cuando era niño en Tepito. Una mujer humilde pero de sabiduría profunda, que había sido instrumental en su camino hacia el sacerdocio. «Háganla pasar, por favor». Momentos después, una anciana de unos 80 años, de baja estatura y espalda ligeramente encorvada pero con ojos vivaces y penetrantes, entró a la sacristía. Vestía un sencillo vestido azul y llevaba un rebozo sobre los hombros. «José de Jesús, mi niño», dijo con voz cálida. El sacerdote se acercó a ella con los ojos húmedos y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Doña María Dolores, ¿cómo ha llegado hasta aquí?» «Tu hermana Carmen me trajo. Está afuera esperando. No podía permitir que enfrentaras este día sin recordarte quién eres realmente». La anciana extrajo de su bolso un pequeño libro de oraciones desgastado por el uso. «¿Lo recuerdas? Me lo regalaste el día que entraste al seminario. He rezado por ti cada día desde entonces, pasando las páginas de este librito». José de Jesús tomó el libro con reverencia, recordando al joven idealista que había sido. «Cuando te veo en la televisión, o en esos aparatos modernos», continuó la anciana, «veo al mismo niño que hacía preguntas difíciles en el catecismo. Nunca te conformabas con respuestas simples. Siempre querías entender el porqué. Eso es lo que te hace especial, José de Jesús. Tu capacidad para cuestionar y buscar respuestas, sin perder nunca la fe». Las palabras de doña María Dolores fueron como un bálsamo para el espíritu inquieto del sacerdote. En ese momento, todas las dudas y preocupaciones sobre su idoneidad para este momento histórico se disiparon. «Gracias por venir, doña María Dolores. Sus palabras significan más de lo que puedo expresar». La anciana sonrió y apretó su mano una última vez antes de marcharse. «Ve con Dios, hijo mío. Y recuerda, habla con el corazón. Es lo único que realmente importa». A las 11:30 en punto, las campanas de la basílica comenzaron a repicar, anunciando el inicio de la ceremonia. José de Jesús, revestido completamente para la misa, se unió a la procesión de entrada. El órgano monumental llenaba el espacio sagrado con música solemne mientras avanzaban por el pasillo central. La basílica estaba completamente llena. Más de 10.000 personas se apretujaban en el interior, mientras otras decenas de miles seguían la ceremonia desde pantallas gigantes instaladas en la plaza. José de Jesús podía sentir todas las miradas sobre él. Reconoció rostros familiares entre la multitud, feligreses de su parroquia,
amigos del seminario, incluso algunos de sus críticos más vocales dentro de la jerarquía eclesiástica. En 1900, la primera fila distinguió a un grupo de autoridades civiles: el presidente de la República, secretarios de Estado, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. La misa había adquirido también un carácter de evento nacional, pero lo que más llamó su atención fue una sección especial donde se habían ubicado personas de comunidades indígenas con sus vestimentas tradicionales: nahuas, mayas, zapotecos, mixtecos. La diversidad cultural de México, representada en la casa de la Virgen Morena. Al llegar al altar y hacer la reverencia correspondiente, José de Jesús alzó brevemente la mirada hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe. En ese instante, sintió una paz inexplicable. Ya no importaban las cámaras, los dignatarios, ni siquiera la inminente conexión con el Papa. Estaba allí para celebrar lo que más amaba: la Eucaristía. La misa transcurrió con la solemnidad esperada. Las lecturas fueron proclamadas en español y en náhuatl, un gesto de inclusión hacia los pueblos originarios. El coro interpretaba piezas que mezclaban la tradición gregoriana con elementos de música mexicana, creando una atmósfera única. Finalmente, llegó el momento de la homilía. José de Jesús subió al púlpito, consciente de que millones de personas lo observaban a través de las cámaras. Miró brevemente sus notas, pero decidió dejarlas a un lado. Las palabras de doña María Dolores resonaban en su mente. Habla con el corazón. Hermanas y hermanos, comenzó, nos reunimos hoy bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe, la madre que eligió aparecer no a los poderosos, sino a un indígena humilde, Juan Diego. Ella, que se presentó con rostro mestizo, nos recuerda que en los ojos de Dios no hay diferencias de razas, clases sociales o nacionalidades. Su voz fue ganando firmeza a medida que avanzaba. Habló sobre la fe que persiste en medio de las dificultades, sobre la esperanza que caracteriza al pueblo mexicano, incluso en sus momentos más oscuros. Mencionó los desafíos contemporáneos: la violencia, la desigualdad, la crisis de valores. Pero también destacó los signos de esperanza: la solidaridad manifestada tras los terremotos, la preservación de tradiciones familiares, el compromiso de tantos jóvenes con causas sociales. Nuestra fe no puede ser un escape de la realidad, continuó, sino una fuerza transformadora que nos impulsa a construir un México más justo, más humano, más fraterno. La devoción a la guadalupana no es auténtica si no se traduce en amor concreto al prójimo, especialmente a los más vulnerables. Justo cuando estaba por abordar el papel de la Iglesia en la reconstrucción del tejido social, las pantallas laterales del templo se iluminaron. El rostro sereno y afable del Papa León XIV apareció en ellas, transmitido en vivo desde el Vaticano. Un murmullo de sorpresa recorrió la basílica. José de Jesús se detuvo, no sabiendo exactamente cómo proceder. Miró hacia el cardenal Sánchez, quien le hizo un gesto indicándole que continuara. Sin embargo, la voz del Papa, traducida simultáneamente al español, resonó por los altavoces. Querido Padre Aguilar, no se detenga por mi presencia. Sus palabras están llegando no solo a México, sino al mundo entero. Precisamente he querido conectarme durante su homilía porque deseo que todos escuchemos juntos este mensaje de esperanza y compromiso. El pontífice hizo una pausa, como si estuviera reflexionando. De hecho, si me lo permite, quisiera dialogar brevemente con usted y con el pueblo mexicano en este momento histórico. Un silencio absoluto se apoderó de la basílica. José de Jesús, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una extraña calma interior, asintió respetuosamente. Es un honor, Santo Padre. El Papa sonrió afablemente. Padre Aguilar, usted ha mencionado los desafíos que enfrenta México. Desde Roma seguimos con preocupación y esperanza los acontecimientos en su hermoso país: la violencia, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, pero también la extraordinaria resiliencia de un pueblo profundamente creyente.
¿Cómo puede la devoción guadalupana ayudar a sanar estas heridas? La pregunta, directa y profunda, no estaba en ningún guión. José de Jesús respiró profundamente antes de responder. Santo Padre, la Virgen de Guadalupe se apareció en un momento de crisis profunda para los pueblos originarios de estas tierras. La conquista había devastado, no solo sus cuerpos, sino también sus almas. En ese contexto de sufrimiento, ella se manifestó como madre de todos, indígenas y españoles. Su mensaje fue de dignidad, de valor infinito de cada persona. José de Jesús hizo una pausa, buscando las palabras precisas. Hoy, cuando la violencia amenaza con deshumanizarnos, cuando el individualismo nos aísla, cuando el consumismo nos vacía por dentro, la guadalupana nos recuerda que somos hijos amados de Dios. Esta certeza es revolucionaria. Quien reconoce su propia dignidad no puede ser cómplice de estructuras que deshumanizan. Quien se sabe amado por Dios no necesita el poder, el dinero o las drogas para llenar su vacío existencial. El Papa asintió, visiblemente conmovido. Habla usted de una fe encarnada en la realidad, no de pietismo vacío. Exactamente, Santo Padre. Nuestra devoción mariana debe traducirse en compromiso concreto con la justicia, la paz, la fraternidad. La Iglesia en México está llamada a ser voz de los sin voz, a acompañar a las víctimas, a tender puentes de reconciliación. El diálogo continuó por unos minutos que parecieron suspendidos en el tiempo. El Papa y el sacerdote mexicano conversaron sobre el papel de los laicos en la renovación eclesial, sobre la importancia de una liturgia que conecte con la cultura sin perder su esencia, sobre los desafíos de transmitir la fe a las nuevas generaciones. Finalmente, el Papa se dirigió directamente a los fieles. Queridos hermanos y hermanas mexicanos, he querido esta conexión especial porque deseo anunciarles algo importante. Después de mucha oración y discernimiento, he decidido convocar un sínodo especial para la Iglesia en América Latina, que comenzará precisamente en la Basílica de Guadalupe el próximo año. Un aplauso espontáneo irrumpió en la basílica, pero el Papa continuó. Y quiero pedirle al Padre José de Jesús Aguilar que forme parte de la comisión preparatoria de este sínodo. Su voz, que representa a una iglesia cercana al pueblo, en diálogo con la cultura contemporánea, será fundamental en este proceso. José de Jesús sintió que el tiempo se detenía. Una invitación directa del Papa, frente a millones de espectadores, para colaborar en un proyecto de renovación eclesial a nivel continental, no era simplemente un reconocimiento personal, sino una validación del camino pastoral que había elegido. Santo Padre, respondió con voz emocionada pero firme. Acepto humildemente esta responsabilidad, consciente de mis limitaciones, pero confiado en que la Virgen de Guadalupe, como a Juan Diego, me dará la fuerza necesaria para servir a la Iglesia. El Papa hizo entonces un gesto que sorprendió a todos. Se quitó la pequeña cruz pectoral que llevaba y la mostró a la cámara. Esta cruz fue un regalo del pueblo mexicano durante mi visita como cardenal hace años. La he llevado conmigo desde entonces. Ahora, quiero que llegue a sus manos, Padre Aguilar, como símbolo de esta misión que le confío. Un asistente del cardenal Sánchez se acercó discretamente a José de Jesús y le entregó un pequeño estuche. La cruz ya está aquí, Santo Padre, explicó el cardenal. Fue enviada hace unos días con instrucciones específicas. José de Jesús abrió el estuche con manos temblorosas. En su interior, una sencilla cruz de plata con incrustaciones de obsidiana, piedra sagrada para los aztecas. Que esta cruz, continuó el Papa, símbolo del amor que se entrega hasta el extremo, le recuerde siempre que la autoridad en la Iglesia es servicio, que el poder es para edificar, no para dominar. La conexión con el Vaticano concluyó poco después. José de Jesús, visiblemente conmovido, regresó al altar para continuar con la celebración eucarística. La misa prosiguió con una intensidad espiritual palpable. Muchos fieles lloraban, silenciosamente, conscientes de haber presenciado un momento histórico. Cuando llegó el momento de la comunión, largas filas de personas se acercaron para recibir la Eucaristía. José de Jesús observó la diversidad de rostros.
ancianos con arrugas profundas que hablaban de vidas de trabajo y sacrificio, jóvenes con piercings y tatuajes buscando un sentido trascendente, madres con niños en brazos, hombres rudos con cicatrices visibles, tal vez con historias difíciles a sus espaldas, indígenas con sus trajes tradicionales, México en toda su complejidad, unido en un solo cuerpo. Al distribuir la comunión, José de Jesús se encontró con una sorpresa inesperada. Entre los fieles estaba don Rafael, el anciano del parque que le había dado palabras de aliento días antes. Al reconocerlo, el sacerdote sintió una emoción especial. El cuerpo de Cristo, pronunció, sosteniendo la hostia consagrada. Amén, respondió el anciano con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Ese intercambio, tan simple y a la vez tan profundo, recordó a José de Jesús la esencia de su vocación, más allá de los eventos extraordinarios de ese día. Cuando la misa concluyó, una multitud esperaba fuera de la basílica. La noticia del nombramiento del padre Aguilar para la comisión preparatoria del sínodo había corrido como pólvora. Periodistas nacionales e internacionales se agolpaban esperando declaraciones. En la sacristía, mientras se quitaba las vestiduras litúrgicas, José de Jesús fue abordado por el cardenal Sánchez. «Felicitaciones, padre Aguilar», dijo con un tono que mezclaba formalidad y genuina admiración. «Supongo que ahora entenderá por qué fue elegido para esta misa». José de Jesús asintió lentamente. «Eminencia, todo ha sido tan inesperado. Necesitaré tiempo para asimilarlo. Por supuesto. Pero no tiene mucho tiempo para descansar. La prensa espera afuera. El mundo quiere escuchar sus primeras impresiones». José de Jesús guardó cuidadosamente la cruz del Papa en su bolsillo. «Antes de enfrentar a la prensa, ¿puedo tener unos minutos a solas?». El cardenal comprendió y ordenó que todos salieran de la sacristía. Cuando finalmente quedó solo, José de Jesús se acercó a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía el espacio. «Gracias, madre», susurró. «No entiendo completamente lo que está sucediendo, pero confío en que tú sí. Dame sabiduría para los nuevos caminos que se abren». Mientras pronunciaba estas palabras, recordó el rostro de doña María Dolores, su antigua catequista, la pregunta inocente de la pequeña María, las palabras de don Rafael en el parque, la conversación con su amigo Esteban, el testimonio sencillo pero profundo del chofer Roberto. Todas esas personas aparentemente ordinarias que habían sido instrumentos de Dios para prepararlo para este momento extraordinario. Con renovada determinación, José de Jesús Aguilar se dirigió hacia las puertas de la sacristía, listo para enfrentar no solo a la prensa que esperaba afuera, sino también los nuevos desafíos que el futuro le deparaba. La cruz del Papa en su bolsillo le recordaba que no caminaría solo. Habían pasado 6 meses desde aquel domingo histórico, en la Basílica de Guadalupe. El padre José de Jesús Aguilar contemplaba el atardecer desde la ventana de su nueva oficina en el Centro Pastoral Guadalupano, un edificio modesto pero funcional, construido en una de las zonas más marginadas de Ciudad de México. La cruz de 1900 plata con incrustaciones de obsidiana que le había enviado el Papa León XIV, descansaba sobre su escritorio, recordándole diariamente la misión que le había sido encomendada. A su lado, una fotografía enmarcada lo mostraba junto a doña María Dolores, quien había fallecido tranquilamente 2 meses atrás, con la satisfacción de haber visto a su antiguo alumno de catecismo convertido en una voz renovadora para la Iglesia mexicana. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Padre Aguilar, los jóvenes del proyecto audiovisual ya están listos para la grabación», anunció la voz de Martín, quien había decidido completar su formación como seminarista bajo la guía de José de Jesús. «Gracias, Martín, voy enseguida». En el patio central del centro, un grupo de adolescentes provenientes de barrios marginales ajustaba cámaras y equipos de iluminación. Formaban parte del programa Voces de Esperanza, una iniciativa que el 1900 padre Aguilar había creado para ofrecer formación en comunicación a jóvenes en situación vulnerable. «¿Estamos listos para transmitir, Miguel?»,
preguntó José de Jesús al coordinador del grupo, un expandillero que había encontrado en 1905 la producción audiovisual Un Camino de Redención. Todo listo, padre. Hoy alcanzaremos más de 100,000 personas con la transmisión. José de Jesús sonrió, recordando cómo sus primeros videos habían comenzado con apenas unos cientos de visualizaciones. Lo que había iniciado como un modesto intento de acercar el Evangelio a las nuevas generaciones se había convertido en una plataforma de evangelización y transformación social. Su nombramiento para la Comisión Preparatoria del Sínodo Especial para América Latina le había dado una proyección internacional, pero él había insistido en mantener los pies en la tierra mexicana que amaba. Mientras otros sacerdotes en su posición habrían aceptado puestos en el Vaticano o en universidades prestigiosas, José de Jesús había elegido quedarse entre su gente, donde sentía que su misión era más necesaria. La pequeña María, la niña que le había pedido decirle al Papa que no se sintiera solo, ahora asistía a los talleres de pastoral infantil que se impartían en el centro. Don Rafael, el anciano del parque, se había convertido en un valioso consejero, compartiendo su sabiduría con los grupos de adultos mayores. «Comenzamos en 5 minutos, padre», anunció Miguel. José de Jesús respiró profundamente. El tema de hoy era la dignidad de los pueblos indígenas, una causa por la que había decidido abogar especialmente, inspirado por el espíritu del encuentro entre culturas que representaba la Virgen de Guadalupe. Mientras se preparaba para la transmisión, reflexionó sobre cómo aquel día en la basílica había sido no un punto de llegada, sino de partida. La interrupción del Papa durante su homilía había sido, en retrospectiva, una interrupción divina en el camino de su vida. Una interrupción que lo había llevado a descubrir nuevos senderos de servicio, nuevas formas de ser iglesia en un México sediento de esperanza. La luz roja de la cámara se encendió. Era hora de compartir, una vez más, el mensaje que daba sentido a su vida. Hermanas y hermanos, comenzó con voz serena. Hoy continuamos nuestro camino juntos, buscando construir puentes donde otros construyen muros.